Ya estamos de retorno en Referente Jurídico. Vamos a conversar ahora con un importante funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en este caso de la Dirección General de Defensa Pública. Me estoy refiriendo al doctor Wilber Coll Espino Medrano, de quien voy a hacer su presentación de manera breve. El doctor Wilber Coll Espino Medrano es abogado graduado en la Universidad Particular de San Martín de Porres. Posee estudios de maestría con mención en Derecho Penal por la misma Casa Superior de Estudios y también ha cursado una capacitación importante y estudios en materia de litigación estratégica en la Western School Law de California, en los Estados Unidos. Ha sido fiscal provincial en el Distrito Fiscal de Huaura cuando se inauguró precisamente el Código Procesal Penal, dado que este fue el primer distrito judicial del país en el que se implementó este importante instrumento de gestión del derecho procesal penal en la reforma procesal penal del Perú. De manera que su experiencia es muy importante y vasta en este terreno. Es profesor universitario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como también en la Academia de la Magistratura. Él imparte los cursos de procesal penal y litigación oral. Ha sido inductor del Código Procesal Penal en los distritos judiciales del Cusco, Huánuco y Cañete. Actualmente se desempeña como asesor en gestión procesal penal en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con el doctor Espino Medrano vamos a conversar acerca del papel tan importante que desempeña la defensa pública en el esquema del modelo acusatorio. Doctor Wilber Espino, bienvenido a Referente Jurídico. Gracias, Luis, por la invitación, felicitarte por la brillante conducción y felicitar a todos los que están organizando este programa tan importante para el sistema de justicia penal en el Perú. Muchísimas gracias. La defensa pública es primero un concepto y luego una institución que ha surgido a propósito de la entrada en vigencia del, ya no podemos decir nuevo, porque ya tiene más de 10 años, diremos simple y llanamente a secas, el Código Procesal Penal que incorpora el modelo acusatorio en el Perú. Antes de la entrada en vigencia de este código se hablaba del defensor de oficio. Y bueno, quienes nos hemos dedicado al litigio por varios años, sabemos perfectamente que esta era una institución bastante, digamos, empobrecida, minimizada, maltratada, inclusive del sector de administración de justicia, porque era una figura pues que no cumplía mayor trascendencia ni importancia, a pesar de sí tenerlo, ¿no? Teóricamente al menos, en el campo del proceso penal. Y es que también, quizás por esa razón, tan peyorativamente se le llamaba como el abogado de oficio, ¿no? Y al abogado de oficio pues lo llevaba para que cumpla un papel o desempeñe un papel decorativo, porque eso era lo que sucedía en la práctica, y a veces hasta participaba en audiencias sin participar en ellas. Yo recuerdo cuando realizaba mis primeras experiencias prácticas en el ámbito judicial, cuando todavía me desempeñaba como estudiante de pregrado, había un defensor de oficio que había desarrollado una extraordinaria habilidad para participar en los procesos, dormido en todas ellas. Y a pesar de estar dormido, sin embargo, movía la mano con su lapicero, ¿no? Dando la impresión de que estaba escribiendo algo, ¿no? Pero se la pasaba durmiendo. Mal pagado, mal remunerado, qué sé yo. De esa época a la fecha hay todo un tránsito del defensor de oficio hasta el defensor público. De la vieja institución casi colaboradora del sistema inquisitorial a la trascendente y significante presencia de la institución de la defensa pública en el modelo acusatorio. ¿Cómo evalúas, Wilber, esta este histórico paso de, de la misma institución, pero evolucionada dialécticamente, de un modelo procesal penal a otro que es el que actualmente tenemos?
Efectivamente, tenemos dos momentos. Un primer momento que fue marcado por el Código de Procedimientos Penales, donde habían algunos artículos que hacían referencia al Ministerio de la Defensa y también de manera muy especial al defensor de oficio. Ese es el primer momento. La actuación del defensor de oficio en aquella época difiere de lo que posteriormente trajo para nuestro país el nuevo sistema de justicia penal, que ingresó con el Código Procesal Penal, donde ya se habla de una estrategia de investigación que debe tener la Fiscalía, pero también eso implica que el defensor, sea este particular o sea un defensor público, también posee una estrategia. Entonces apunta a que el defensor público se especialice, que el defensor público estudie y que el defensor público entienda y que también los operadores del sistema de justicia penal comprendan que el derecho a la defensa no solo se garantiza con que en el proceso se cuente con un abogado, sino también que el abogado pueda brindar una defensa de calidad. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de defensa de calidad, hay varias aristas que tenemos que manejar aquí. Por un lado, lo que acabaste de decir, un profesional bien remunerado, y para ello creo que fue fundamental la presencia por el Ministerio de Justicia de funcionarios muy importantes que dieron un desarrollo fundamental a la defensa pública. Claro, es innegable, por ejemplo, que el padre de la defensa pública en el Perú es Ernesto Lechuga Pino. Un funcionario muy importante que le dio a la defensa pública ese desarrollo que ahora continúa por los otros funcionarios que que han seguido al frente de esta institución. Por ejemplo, tenemos nosotros lo importante que debe ser un abogado remunerado. Es decir, y capacitado. Y capacitado, principalmente, ¿no? Tal es así que esto se ha visto en el desarrollo que han tenido en cada una de sus intervenciones, desde la investigación o la intervención en los procesos judiciales a nivel de juzgamiento o a nivel de prisiones preventivas. Creo que hay un consenso que el defensor público tiene una actuación muy destacada, muy destacada. Entonces, la parte de capacitación creo que ha sido importante para que el defensor público pueda desarrollar lo que antes el defensor de oficio no hacía. La estrategia de defensa, la teoría del caso y prepararse para ir a las audiencias, no como antes, que de pronto era necesaria la presencia de que venga el abogado de oficio, iba corriendo sin conocer el caso ni el expediente y simplemente se sentaba ahí y nada, eso era todo. Y en algunas oportunidades tenía que ser un alegato de un gran número de expedientes con varios incidentes en un corto tiempo. Claro, entonces, yo recuerdo perfectamente, y tú también, porque esto era práctica cotidiana de los abogados de oficio cuando ya ha llegado el momento en el que tenía que hacer su alegato final, su alegato de cierre. En realidad no era ningún alegato, porque lo único que decía, porque no conocía el expediente, era: señor presidente de esta ilustre sala, señores vocales, señor representante del Ministerio Público, colega de la parte civil, en función de las declaraciones honestas de mi cliente, solicito que se le imponga la pena por debajo del mínimo legal. He dicho. Ese era todo. Era un alegato que no tenía argumento, que no era alegato, no tenía un argumento. No se alegaba nada. No se alegaba nada, simplemente hacía una referencia tan escueta que definitivamente la calidad no estaba presente en ese momento. Entonces hay que entender que la defensa pública es un servicio público, forma parte del servicio público y el servicio público tiene que ser brindado con calidad al usuario. Y el usuario que tiene la defensa pública es un usuario muy especial. Digamos, se trata de personas de escasos recursos económicos y de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto es importante. Las funciones de la defensa pública, entre otras varias, tiende a ejercer la defensa de personas de escasos recursos, es decir, no de todos los imputados que pueden tener recursos económicos, sino de los que no lo poseen
o los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así es, pero también tenemos la figura de la defensa necesaria. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La defensa necesaria es una figura jurídica que implica que no se debe llevar un proceso o una persona no debe enfrentar ningún proceso sin abogado. Entonces puede darse el caso que exista alguien que de pronto pueda estar involucrado en un proceso penal, pero el hecho de que no designe un abogado no significa de que la investigación va a seguirse en su contra de esa manera. ¿Por qué no designaría un abogado? Por ejemplo, un reo centro, un reo contumaz. Claro. Que no están participando en el proceso. Claro, ese es uno de los casos, ¿no? Pero que debe contar con defensa a pesar de ello. Así es. Entonces tenemos también, se dice defensa necesaria porque puede ser designado por el fiscal o por el juez. Yeah. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Es el fiscal que advierte que hay una persona que está involucrada en una investigación, pero que no cuenta con abogado. Entonces no puede continuar con la investigación porque el hecho de que alguien no cuente con abogado implicaría la violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En ese caso, oficia a la dirección distrital con la finalidad que el director distrital pueda designar dentro del staff de abogados que cuenta a uno para que pueda asumir la defensa de ese implicado. Ya que has tocado ese tema, antes de continuar con esta explicación, ¿cuál es la estructura orgánica de defensa pública? Bien, tenemos que la Dirección General de Defensa Pública que depende del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Ya. Entonces, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia viene a ser el inmediato superior del director general de Defensa Pública. Luego también, dentro de la Dirección General de Defensa Pública, tenemos coordinadores generales. Hay un coordinador general de defensa penal, hay un coordinador general de defensa de víctimas, asistencia legal y defensa de víctimas, y también hay una coordinadora general de servicios multidisciplinarios, que esa es una ala muy interesante que tuvo un desarrollo importante para buscar que exista realmente ese modelo de igualdad de condiciones. Igualdad de armas. De armas, claro. Es decir, que ahora la defensa pública a través del servicio multidisciplinario cuenta con equipo pericial. Eso es algo muy importante. También tiene las direcciones distritales, que ha sido desarrollado así como un espejo reflejo de lo que significa tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial. 34 distritos judiciales, 34 direcciones distritales, 34 distritos fiscales. Es lo mismo, porque la defensa pública es un garante del debido proceso y por lo tanto tiene que estar donde también están los distritos judiciales y los distritos fiscales, ¿no? Esto tiene que saberlo la ciudadanía, porque este programa no solamente es visto por abogados, sino también por personas que no ejercen nuestra profesión. En el proceso penal participan 3 personas: el juez, el fiscal y el imputado. Y el imputado tiene que tener su abogado. Porque el fiscal representa a la sociedad. Así que podríamos de alguna manera decir que el abogado de la sociedad es el fiscal. Es el hombre que representa los intereses de la ciudadanía en juicio. Y evidentemente este está capacitado debidamente por la fiscalía, pero el defensor del imputado, que puede ser privado o puede ser público, a veces no necesariamente era capacitado, no se encontraba en las mismas condiciones que el juez y el fiscal y, digamos, no tenía las mismas posibilidades de enfrentar en igualdad de armas al Ministerio Público. Ahora sí, el defensor, por lo menos el defensor público sí está en esas condiciones de decir que puede enfrentar en igualdad de armas al Ministerio Público. Sí, porque recordemos que el Ministerio Público cuenta con el auxilio del Instituto de Medicina Legal y también la Dirección de Criminalística. Entonces hay un grupo pericial que el fiscal tiene a la mano para poder solicitarle que intervengan con alguna pericia para que pueda sustentar su teoría del caso. Pero en el caso de la defensa pública, ahora también se cuenta con equipo multidisciplinario, es decir, con médicos forenses, psicólogos forenses, peritos criminalísticos y responsables de trabajo social. Esto permite que el defensor público pueda ir a una audiencia o pueda intervenir en una investigación aportando pericias de parte, que lógicamente van a servir para que pueda tener una teoría del caso más sólida, más fuerte, a diferencia de el otrora defensor de oficio,
que no solo estaba preparado, que no había tenido tiempo de estudiar el caso y que no contaba con ningún perito, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Y que a veces no tenía ni papel para escribir sus escritos. Claro, hay un tránsito muy importante en el progreso de lo que significa la defensa pública, y a eso voy. Que no solo puede tener derecho a contar con un defensor público el imputado, sino también la víctima. Claro. Eso es un aspecto muy interesante que se ha desarrollado en la defensa pública peruana y que goza de admiración y como una buena práctica para otras defensas públicas de Latinoamérica. De Latinoamérica. De Latinoamérica. Interesante. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la parte final de la entrevista y del programa, ¿correcto? No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.